Y me tocó vivir un momento que jamás pensé que podría haberse encontrado en mi vida. En 19 de septiembre, a las 7 de la mañana, se presentó un evento que nadie estaba preparado para ello. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, lo primero que yo quería era cuidar a mi familia, que mi familia estuviera bien. Y como médico, pues me tuve que ir exactamente a Centro Médico Nacional, porque yo ahí trabajaba y ahí es donde me necesitaban. Pero ya teniendo a mi familia segura en casa, porque a mi hijo pequeño, que en ese tiempo tenía 2 años, le tocó este evento en el metro de la Ciudad de México. Y realmente dice mi marido que fue algo espantoso. Tuvieron que caminar por las vías para poder salir a alguna estación del metro. Mis hijas les fue mejor porque lo que pasó máximo que les pasó a ella fue caerse de una silla y de ahí no pasó. Pero ya teniendo a tu familia, entonces ahora sí te pones la bata, te pones tu gafet y adelante a seguir a poder ayudar a los demás. ¿Cómo ves? Bienvenido al canal, gracias por contar tu historia. Aquí todos somos uno, Academia Bestseller sin fronteras con ELA. Bienvenido al canal, gracias por contar tu historia. Aquí todos somos uno, Academia Bestseller sin fronteras con ELA. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Academia Bestseller Sin Fronteras. Soy Nela, soy autora de 26 libros publicados en más de 120 plataformas y más de 50 países. Soy mentora de escritores y fundadora de este canal. Ayudo a escritores a corregir sus manuscritos, estructurar, ampliar, maquetar, publicar sus libros en Amazon, hacer correcciones gramaticales y más, y también ayudaros a subir más de 120 plataformas como las mías. Pues hoy nos adentramos en uno de los momentos más devastadores de la historia de México. Tengo aquí presente una escritora que es de México, que se llama Luz María. Está aquí con un libro que se llama Ecos del 85, cuando la tierra habla. El testimonio real de una médica que estuvo entre los dos escombros del terremoto del 1985, el de la Ciudad de México. Libro 1, tiene el primer libro y esperamos que vengan los otros libros también, que va a ser una trilogía, perdona. Y ya tiene 5 estrellas en Amazon. Así que, Luz Mari, te doy la bienvenida aquí en este canal y es un honor tenerte aquí con nosotros para presentar tu libro. Y por favor, preséntate, díganos quién eres, de qué se trata tu libro, Eco de los 85. Y, por ejemplo, como estás médica, eres madre y eres testigo en esas 3 palabras, ya dice todo. Díganos quién eres. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del país en que nos estén viendo. Soy Luz María Espinosa, efectivamente, soy médico, soy madre, soy mujer y me tocó vivir un momento que jamás pensé que podría haberse encontrado en mi vida. En 19 de septiembre, a las 7 de la mañana, se presentó un evento que nadie estaba preparado para ello. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, lo primero que yo quería era cuidar a mi familia, que mi familia estuviera bien. Y como médico, pues me tuve que ir exactamente a Centro Médico Nacional, porque yo ahí trabajaba y ahí es donde me necesitaban. Pero ya teniendo a mi familia segura en casa, porque a mi hijo pequeño, que en ese tiempo tenía 2 años,
le tocó este evento en el metro de la Ciudad de México. Y realmente dice mi marido que fue algo espantoso. Tuvieron que caminar por las vías para poder salir a alguna estación del metro. Mis hijas les fue mejor porque lo que pasó máximo que les pasó a ella fue caerse de una silla y de ahí no pasó. Pero ya teniendo a tu familia, entonces ahora sí te pones la bata, te pones tu gafet y adelante a seguir a poder ayudar a los demás. ¿Cómo ves? Wow, muy bien, muy bien. Bueno, lo siento que ha pasado porque cuando algo pasa así, no sabes de dónde viene, cuándo viene y que no estás preparado, ¿no? Digamos que como pasó, también me pasó a mí en 86 cuando ha venido el terremoto grande, ¿no? De Europa. Pero bueno, digamos que en el 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México cambió para siempre. Tú estuviste ahí, entre el polvo, los escombros y las decisiones que no esperan. ¿Cómo fue el momento exacto en que la tierra empezó a temblar de tu, eh, te diste cuenta lo que estaba pasando? ¿Qué pasó? De momento no me di cuenta. Yo había hecho la carrera en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no vivía, o sea, mi origen no es de la Ciudad de México, yo vivía en Aguascalientes, pero por razones de estudio tuve que ir a vivirme ahí. Generalmente en la Ciudad de México sí se sienten temblores y la gente como que está acostumbrada a que se sentía un pequeño movimiento y de ahí no pasaba. Esta vez a mí me tocó en una situación muy especial porque ese día yo no tenía automóvil, estaba en el taller, pero pues el transporte para mí era muy cómodo tomar un transporte, llegar al metro, subirme al metro y bajarme en la estación del centro médico. Empieza a temblar cuando yo bajo la escalera, porque yo vivía en una casa dúplex, bajo, cierro con llave y en eso empieza a temblar. Me quedé parada, empecé a ver los cables, empecé a ver todo, pero no me dio miedo. La verdad, no sentí el pánico que pude haber sentido después. En ese momento todavía abrí la puerta, le pregunté a la chica que me ayudaba si se había caído algo y me dijo no. Y dije, bueno, pues entonces no pasó nada, ¿verdad? Tomé aquí les llamamos combis, que es un camioncito pequeño que te deja en el metro. Cuando yo llego al metro, es cuando empiezo a darme cuenta de la desgracia que en ese momento estaba sucediendo. Todo mundo decía, se cayó la Ciudad de México, se cayó la Ciudad de México, México ya no existe, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? En primera ahí me empecé a angustiar por mi hijo, que estaba dentro del metro en ese momento. Ya que los tuve juntos, ya que en un momento dado supe que mi familia estaba bien, hablé o traté de hablar al hospital gracias a que me puse la bata, el gafete y me acerqué a una de las casetas de teléfonos donde la gente estaba arremolinada para poder llamar por teléfono, localizar a sus familias. Me ayudó mucho pues mi título de doctora y llamé al centro médico, llamé a mi jefe y en ese momento él me dice, vente como puedas. Tenemos una emergencia. Y en ese momento se te olvida el título de mamá y de ser humano y de esposa y de todo. Y dices, hay que ayudar. No sabía cómo irme de ahí de donde estaba en el metro al centro médico, pues eran varios kilómetros. Entonces, un camión que en ese momento pasaba por ahí, que alquilaba vajillas, me ve y yo creo que me vio desesperada y me dice, te arrimo a donde más pueda porque el centro está cerrado. ¿Ok?
Me subo y los que conocen la Ciudad de México conocerán la calzada de Tlalpan, que es una calzada muy famosa. Y desde ahí estaba totalmente acordonada la ciudad. No se podía pasar. Afortunadamente, yo me identifiqué como médico, te digo, desde ese momento ya no me quité la bata ni mi gafet, y fue como pude pasar, y fue cuando empecé a darme cuenta de la desgracia, lo que estaba pasando en mi país. Wow, Hay desde ese principio dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Había un edificio que le llamábamos Topeca. Ese era un edificio donde había muchísimas costureras que hacían precisamente los pantalones de mezclilla. Hace cuenta que cuando sucedió ese temblor, el edificio se cayó, pero más que caerse, se aplastó, quedó como si fuera un pastel, porque ese edificio tenía los techos en rosa pálido, azulito, amarillito, verdecito, entonces se veía un pastel aplastado con muchas capas y las telas, así muy dantesco el asunto, se veían como si fueran serpentinas que volaban del edificio. Entonces, eso me impactó muchísimo porque yo sabía que dentro de ese enorme pastel destruido había muchos, cientos de costureras atrapadas y muertas. wow, wow. Otra situación Bueno, en lo que yo digamos fui, que tú lo tienes todo escrito en este libro. No nos enseña un libro, nos enseña ese libro. sí, parte, o sea, es muchísimo lo que No, tuve que hacer. enséñanos el libro. ¿Dónde está el libro? ¿Lo tienes? Sí, aquí lo tenemos, ¿lo alcanzan a ver? Muy bien, sí, sí, ya se ve, ya se ve, sí. Otro evento que a mí me causó muchísimo impacto antes de llegar a centro médico fue el de una chica que la vi en muletas, pero con una desesperación que estaba arañando, aventando piedras, quitando escombros de un montón de tierra que había ahí, gritando desesperada. Mucha gente se acercó a ella y le empezó a ayudar. Ya después me enteré de que adentro había quedado su mamá, su papá y su hermano. Wow. Entonces, eso fue lo primero que me impactó y que dije, ¿qué está pasando? Eso fue lo más, pues lo más difícil de asimilar y lo más cruel de entender que sí me necesitaban como médico, que tenía mucho trabajo por delante. Ah, sí, sí, es verdad, sí. Bueno, no, nada, felicitaciones por todo lo que has hecho y ahí para ayudar a la gente y estar aquí con nosotros para contarlo, ¿a que sí? Bien. Gracias. Digamos, como médica en medio del caos, ¿cómo funciona la mente en estos momentos? ¿Hay un punto en que el miedo desaparece o solo queda el instinto de salvar vidas? ¿Cómo has reaccionado? Mira, cuando tú eres médico, no tenemos ya la situación de tenerle miedo a una herida, a una fractura, a una cirugía, o sea, tienes como que una piel más dura, más gruesa en ese aspecto. Pero ver esta magnitud, el momento en que yo doy la vuelta para llegar a centro médico y ver la avenida Cuauhtémoc convertida en un hospital literalmente, ¿por qué? Porque ahí había camillas, cuneros, incubadoras, o sea, las gentes que en un momento dado podían irse a su casa, que no necesitaban estar hospitalizadas, pues se les ayudaba y se les trasladaba a sus casas. Las personas que no podían, pues tratábamos de que se fueran a otros hospitales, pero realmente solamente la gente que estuvo ahí, la gente que vivió eso, tiene la noción de la gran magnitud de decir, Dios mío, ¿cómo vamos a organizarnos?
En ese momento hubieron cosas muy tristes, muy dolorosas, muy angustiantes, pero también con mucha esperanza, con mucha alegría. La alegría más grande que tuve en ese instante de tanta tensión fue ver caminar hacia mí a una persona llena de tierra, llena de polvo. ¿Y saben quién era? Era mi enfermera, la que trabajaba hombro con hombro conmigo en el hospital. Y eso fue una enorme alegría, abrazarla sabiendo que dentro del sótano del Hospital General del Centro Médico habían quedado muchos compañeros, porque esa hora en la cual tembló era la hora de entrada y salida del turno nocturno, salía y entraba el turno matutino. Wow. Entonces, en estas situaciones existen dentro de todo lo dramático que pudiera ser, pero también existen esperanzas, existen alegrías, existe felicidad. Es todo lo que en un momento dado cuento en mi libro, de que hay un dicho que dice, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y ahí lo comprobé por una anécdota que cuento dentro del libro. Wow, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Digamos, el libro habla de milagros entre la perdida, de la capacidad infinita del corazón humano para levantarse. ¿Hubo algún momento, alguna persona, algún milagro concreto en que te marcó especialmente entre los escombros? Bueno, acaba de decirle de tu asistente, enfermera que estaba contigo. ¿Hay alguna persona más que te impactó? Sí, claro, hay muchísimas, pero dentro de las que más me han impactado, por ejemplo, fue la de un compañero médico que estaba hospitalizado precisamente en el área, en el hospital de cardiología. El hospital de cardiología se partió y él en ese momento alcanzó a brincar para el área donde no se cayó el edificio. Se baja y así él vivía cerca del hospital. En bata, así como estaba, se va a su casa. Su esposa, al enterarse de lo que había pasado, corre al hospital. Imagínense la angustia, el estrés de no encontrarlo, de saber que la mitad del edificio donde él estaba hospitalizado se había caído. Bueno, alguien por ahí le dijo, ¿sabes qué? Tu esposo salió, logró salir y se fue a tu casa. Ella regresa a su casa y en medio camino se encuentran. Imagínate la alegría, la felicidad, eh, el sentirse otra vez juntos, o sea, eso realmente, pues sí, fue un milagro. Wow. Tenemos el milagro de los 13 niños en los cuales les cayó pues una losa, y pues Dios fue grande, no quiso que murieran aplastados. Eso también se cuenta, pero eso va a pasar en el segundo libro. Vale, vale. Y Bueno, sí, es que dices, realmente son muchísimas, muchísimas las anécdotas que tenemos. Gente que en un momento dado no tenía que estar haciendo en el lugar del temblor y sin embargo, por azares del destino, ese día fue exactamente, en este caso, al edificio de Tlatelolco. wow. Y en ese momento tembló y ahí quedó. Y no tenía que haber ido ahí. Entonces, por eso te digo, hay muchas cosas que compañeros que estuvieron, y más compañeras, enfermeras, médicas, que estuvieron rastreando la ruta de sus parientes, de sus esposos, de sus hijos, para ver dónde, si se habían salvado o dónde habían caído, o que los encontraban aplastados abajo de un edificio porque les había caído el edificio donde la combi en que ellos venían. O sea, realmente es muy, muy, muy difícil contar todo esto.
Ya, ya, por eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido el proceso de escribir todo eso, tanto íntimo y doloroso? ¿Lloraste mientras estaba escribiendo? Al principio, primero no quería escribirlo, siempre lo he tenido en mente, pero me daba, no sé, miedo, no sé. Pero me di el valor, empecé a escribirlo y la verdad, en el tercer o cuarto capítulo tuve que parar, me puse a llorar y dije, no puedo. Es que es demasiado lo que yo viví, demasiado la tensión, demasiado lo que yo vi. Y sí, sí me puse a llorar. Me Wow, puse a llorar y tuve que parar de escribir y después ya me calmé y ya días después lo volví a retomar. muy bien, muy bien. Por eso estás aquí para hablar sobre tu libro. Muy bien, felicitaciones. Sí, ya sé que es difícil, difícil de recordarte cosas que te han impactado, ¿no? Escribirlo duele. También como mi libro tenía, lloraba y escribía, lloraba, duele mucho, ¿no? Ya te entiendo. Digamos que este libro es el libro uno de la trilogía. ¿Qué nos esperan los próximos libros? ¿Continuarás con 85 o no lleva de otro momento de tu vida? Sí, mira, cuando tú haces una trilogía es como un pequeño rompecabezas que tienes que irlo separando para que las partes no coincidan unas con otras, ¿verdad? Sí. Entonces, en este libro yo lo que narro es prácticamente todo lo que yo viví, todas mis vivencias, incluso hasta después que hubo la réplica, que mi marido me tuvo que cachetear literalmente porque yo me volvía loca. En el momento en que pasé todo el día en centro médico, no sentía nada. Eso de que te manden en una cuadrilla y que digas, eres la responsable de la cuadrilla, te llevas a un enfermero, te llevas al de rayos X, al de intendencia, vayan a recoger cadáveres o lo que parezca un ser humano. Y realmente lo hicimos, pero todo eso se fue acumulando y al día siguiente, sí, literalmente, así, me tuvieron que dar dos cachetadas para que reaccionara porque yo me volví loca ese día. Wow, Pero bueno, entiendo. afortunadamente inmediatamente metí a mis hijos abajo de un escritorio de esos fuertes de madera y yo decía, esto se va a caer, esto se va a caer y bueno, en fin. Entonces sí fue muy dramático ya después vivir esto. Wow. Y esto es lo que contamos en el primer libro. En el segundo libro vamos a manejar más milagros, más situaciones. Vamos a hablar de los topos, vamos a hablar de los rescatistas y sobre todo, lo más importante, vamos a hablar del gran pueblo mexicano, de la fortaleza que tuvo, de la unión, porque ellos se metían a rescatar gentes, no eran sus familiares, no eran sus conocidos, era simplemente un ser humano que estaba atrapado. Y realmente ahí sí mis respetos para todo el pueblo de México, porque no Wow. nada más fue México, sino que de todas partes de la República nos mandaban despensas, cosas que se necesitaban, o sea, fue una ayuda de todo el país que realmente merece la pena ser contada. Claro que sí, claro que sí. Y Wow, wow. también en la tercera etapa, en esta segunda también vamos a hablar acerca de cómo se manejó esta información tanto nacional como internacional, porque tú sabes que hay muchas situaciones amarillistas, entonces vamos a ver realmente qué es lo que dijeron todos los noticieros, periódicos y todas las personas que se dedican al mundo del periodismo. Claro. Y ya en el tercer libro vamos a ver cuál fue el proceso a un año de haberse presentado este terremoto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las ciudades? ¿Qué pasó con las personas? ¿Cómo el México logró salir de todo esto?
porque también es muy interesante todas las secuelas que tuvo México para poder salir y volver a ser el país que tanto amamos. Wow, pues sí, felicitaciones, sí. Bueno, pues sigue escribiendo porque se lo merece la gente que son jóvenes, que no conoce, necesita saberlo por dónde pasaron los mayores, ¿no? Así es. Bueno, digamos que tú tienes ya 5 estrellas en Amazon. ¿Hubo algún mensaje de un lector, especialmente de alguien que también vivió el 85, que te llegó especialmente al corazón? Sí, claro que sí. Hubo un comentario que me llamó muchísimo la atención que quisiera leérselos Mm. y dice así: Luzma, leí tu libro completo, no pude parar hasta que lo terminé. Cuando las cosas se escriben desde lo más profundo del alma y además, como tú, se tiene el don de escribir, dejan en el alma de quien las lee un sabor difícil de describir, pero la certeza de la unidad que existe entre todos nosotros. Hay frases que llegan a lo más profundo del corazón y en este libro son innumerables. Sobre todo hay gratitud. ¿Por qué? No lo sé. Por todo. Gracias, Luzma, por escribir, por llevar este corazón que transmite tan limpio y explícito tu experiencia compartida. Wow, qué bonito. Muy bien, felicitaciones, Mari. Y como este hay muchos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, te estaba preguntando, como el primer libro ya está publicado y la trilogía por delante, tiene mucho trabajo para hacer, ¿no? Te estaba preguntando si necesitas ayuda, porque yo acompaño escritores a ayudar a corregir sus manuscritos, a ayudar a estructurar, ampliar, maquetar y también ponerla a más de 120 plataformas donde están mis libros. Quería saber si te gustaría ayuda nuestra, ayuda mía, si podemos trabajar juntas para ayudarte. Por eso te estaba preguntando. Sí, claro que sí, o sea, lo podemos manejar. Aún faltan 2 libros que también son muy impactantes porque todo mundo se va con que sí, tembló, hubo muchas cosas, pero el después y los milagros y las situaciones que se presentaron posteriormente también son muy importantes de contar. También, también, así es, así es. Muy bien, pues ya lo sabes el número de teléfono, ya me puedes encontrar y nos ponemos en contacto y vamos a trabajar juntas, ningún problema. Bueno, hay una cosa, en esa trilogía es un compromiso enorme con los sectores y con la historia. ¿Ya tienes escrito el segundo o está en el proceso, digamos, ¿no? Está O, en proceso. va, Pensamos sacar el segundo libro dentro de un mes, que no pase vale, mucho tiempo, y el vale, tercero al mes siguiente. Esto es porque esto, como que viendo los comentarios de las personas, creo que sí se quedaron con la curiosidad de que faltan más cosas y qué más pasó. Entonces, sí, tenemos que darle pues celeridad a esto y lo tenemos que hacer, yo creo que estará saliendo exactamente en un mes. vale, muy bien, muy bien, muy bien, felicitaciones, muy bien. Bueno, a ver, para terminar, ¿dónde se puede comprar primer libro? ¿Dónde lo vendes? ¿Dónde está? El primer libro ya está en Amazon, lo pueden encontrar ya sea con mi nombre o en el Kindle y el libro de Kindle está en español y en inglés. Y el libro de pasta blanda está en español. Vale. Bueno, pues como lo sabéis, todos que quien sigue mi canal, que todos los links de los escritores de la venta de los libros de Amazon encontráis aquí abajo en la descripción, donde vais a encontrar su link para comprar su libro, su historia impactante
del terremoto de 85 de México. Bueno, Luz Mari, gracias de corazón por ver tu testimonio tan valiente y tan necesario por la gente joven que no conoce, ¿no? Ecos del 85 nos recuerda incluso la oscuridad más profunda de la tierra. También habla de los milagros, como has dicho tú, que habla de milagros. Y a todos que nos ven en esta entrevista, todos que tienen una historia dentro, que le gusta expresar su historia, su libro, aquí en este canal, se ha escrito a un libro, tengo un reto de ayudar a 1 millón de escritores que haga una entrevista conmigo para publicar sus libros. Así que gracias, María Luz, gracias por tu tiempo, por tu historia que nos has traído en esta entrevista hoy. ¿Quieres dejar algún mensaje a otros escritores sobre el canal o sobre otras personas que quieren escribir o deja un mensaje que tú quieres? Sí, claro que sí. Y mira, todos tenemos una vida y todos tenemos experiencias. Sería muy enriquecedor que nos animáramos a escribir y que en un momento dado tenemos gente que nos apoya como tú, y que esto realmente te da tranquilidad, te da alegría y sobre todo cuando llegas a ser un bestseller, pues te da muchísimo más alegría, ¿verdad? Yo lo que les quiero pedir a todas las personas que me han hecho el favor de comprar el libro, que si se toman un minuto de su tiempo para poner algún mensaje en Amazon acerca de lo que les pareció el libro. Bien, mira, aquí lo tenéis. Que compra el libro de Mariluz, que ponga una reseña en Amazon, lo que le ha parecido el libro, y también aquí debajo de los comentarios, ¿vale? Para que si la entrevista le ha gustado, ¿no? Bueno, pues vale, muchísimas gracias, Mariluz, muchísimas gracias por tu tiempo, por este testimonio tan valioso que has traído hoy con el libro. Y no olvidar a suscribiros que está escuchando esta entrevista ahora, darle la campanita y no olvidáis que nos veremos martes, viernes o domingo a las 6 de la tarde, hora de España, donde se va a subir las entrevistas. Así que no olvidar a suscribirte para recibir las otras entrevistas. Mariluz, te doy las gracias por tu tiempo, otra vez lo digo, y eh, por tu libro maravilloso y esta historia tan impactante de México del 85. Así que nos veremos a la próxima. Gracias. Bueno.